Gracias por la compañía. Buenos días. Si se agregó ahora, de nuevo la bendición. Sí estaba, qué bueno, porque ya todos estamos esperando la entrevista anunciada con el ambientalista Luis Carvajal. Es un hombre de la Academia de Ciencias, es un hombre de veteranía y de conocimiento de la materia ambiental en República Dominicana. Así que buenos días, Luis, y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Nelson Rodríguez nos acompaña. ¿Estás ahí, Nelson? Sí, estoy por aquí. Okay. Iba a decir que Luis tiene toda esa prenda y además es amigo de los amigos, de los que son verdaderos amigos. Que Carvajal, hay un ¿Sabe tema... que esa expresión, amigo de los amigos, es uno de los trucos que utilizan los políticos para justificar el nepotismo y el clientelismo? No, yo no lo coja por ahí, tú sabes por dónde que ando. No, yo lo sé. Sí, hay un tema que anda sonando mucho en el ambiente y es la famosa ley de residuos. Bueno, la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Ya eso pasó por la Cámara de Diputados, creo que está en manos del Ejecutivo para su promulgación. Y entre la bulla que está haciendo esa ley está que no prohíbe, por lo menos por 5 años, los plásticos y otros contaminantes agresivos. Vamos a conocer tu opinión sobre esa ley que está a tiro de ji. Mira, la ley que es realmente una necesidad, adolece sin embargo de una serie de vicios. La mayoría se le injertaron a última hora, como ocurre casi siempre con las leyes, que cuando ya están a punto de aprobarse, alguna mano mágica actúa. Uno de ellos es que ciertamente evitó establecer prohibiciones que estaba reclamando la sociedad, que se están tomando en muchas partes del mundo, alrededor del uso de ciertos plásticos. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que la ley, que tiene un canon de residuos, o sea, para quien produce y genera los residuos, liberó a algunos de los sectores más contaminantes de este canon. Y lo más grave para mí es que, además de esto, el fondo que genera fideicomisario lo coloca en una comisión donde el sector empresarial termina teniendo control o por lo menos capacidad de veto sobre su ejecución, lo que ocurrió ya y lo conocemos por la Ley de Seguridad Social. Una de las grandes trabas que ha impedido que la Ley de Seguridad Social desempeñe su función social es que al final los recursos de la seguridad social lo manejan la ARS, la AFP, lo manejan las entidades bancarias, el sector financiero, cuya visión social es cero. O sea, su visión es la ganancia empresarial y ha sido un factor importante de distorsión. Pero hay dos elementos más. Uno es el hecho de que se sigue con la tendencia a debilitar el papel de la municipalidad y a dar y permitir la validación de la creación de entidades paralelas que terminan fuera de la institucionalidad manejando recursos. Quiero poner un ejemplo: la existencia de Dominicana Limpia, independientemente de cómo la gente pueda verla o no, es simplemente un programa paralelo de recursos que tenían que haber sido manejados por las instituciones que la ley y la Constitución han creado para la gestión municipal y la gestión de problemas de residuos. Lo coloca en una entidad aparte, dependiente directamente de la presidencia y que asigna recursos un poco en función de cualquier otra lógica que no es la lógica inmediata de la prioridad de la ubicada en el territorio, sino de la prioridad que determinan los agentes políticos. Si un síndico es mucho más próximo a un gobierno de turno, es mucho más fácil entonces llegar a un acuerdo con él para asignar recursos especiales. No deberían existir este tipo de programas, y si hay debilidades al interior de la formación de los municipios, que las hay y muchas, si ha habido una práctica histórica clientelar, nadie puede decir que esa práctica clientelar no está exenta el Poder Ejecutivo, quien termina controlándole y quien ha sido hasta ahora el capitán de todo ese esquema de control. Y el hecho de que muchas de estas modificaciones que dificultan la ley aparezcan al final, nos repite una práctica
que se ha venido dando con muchas leyes que regulan recursos naturales. Eso no pasó con la ley de área protegida, que a punto ya de aprobarse se le metieron una serie de trabas. Eso nos ocurrió ahora con la ley de agua, que por suerte y por cierto se pospuso para que podamos ver cómo de manera el problema de las concesiones y algunos cambios de última hora terminan deformándola y alejándola del espíritu mismo que la hace tan urgente y necesaria. Carvajal, en otro tema, si Nelson no tiene más preguntas sobre ese mismo, para no saltar. Pero déjame decir algo ahí. Tú dices, Carvajal, que es una buena ley, lo que indica que podría mejorar. Es buena, necesaria e incluso urgente. Lo que pasa es que se le colocan deformaciones. ¿Sí? Pero ahí voy. Yo podría agregar que no se menciona por ninguna parte otros productos altamente desechables y peligrosos, como los sorbetes, los calimetes. Lo que me llama la atención, porque algunas industrias y comercios ya han estado superando eso. Pero a donde voy es, ¿uno cree que con un reglamento de aplicación se empareja la carga? No, no necesariamente. Fíjate lo siguiente, si el haber evitado la prohibición de ciertos tipos de plástico fue producto de una presión de sectores de interés y empresarial, no es verdad que tú vas a lograr ajustar lo que la ley evitó que se pusiera con un reglamento, porque un reglamento no puede desbordar la ley. O sea, ningún reglamento puede estar, un reglamento es para aplicar los mandatos de la ley, no para desbordarlo. O sea, no se trata, por ejemplo, de cómo tú vas a organizar las rutas de decisión, que tú puedes en un reglamento darle pauta a los organismos que van a tomar la decisión, pero sobre la naturaleza de las decisiones ya nunca podrán desbordar a la propia ley. Fíjate, nosotros estamos obligados a establecer control, por ejemplo, sobre lo denominado FOM. Nosotros estamos obligados a disminuir el uso de plástico de un solo uso. Nosotros estamos obligados a tener un reglamento sobre los micros y los nanoplásticos. Nosotros estamos obligados a tener un mecanismo de monitoreo y control de la presencia de plásticos en agua, en alimentos y en el aire, o sea, de controlar la calidad ambiental en función de la presencia de estos polímeros no biodegradables, porque el gran problema del plástico no es que haya mucho o que se haya poco, no es ni siquiera que el plástico no se biodegrada, que él no se biodegrada, sin embargo él se desmorona, o sea, se va convirtiendo en partículas más pequeñas, y mientras más pequeño es el plástico, es más peligroso. Y los microplásticos son peores que los macroplásticos, pero los nanoplásticos son mucho peores que los microplásticos, y los nanoplásticos ya están presentes prácticamente en todos. No solamente ellos son contaminantes, son concentradores y potencializadores de otras formas de contaminación, y no hay en el mundo de la biología, no hay un solo gen que conozca los plásticos. Los plásticos tienen menos de 200 años en el planeta y nosotros tenemos 4.500 millones de años de evolución. Por lo tanto, todavía no tenemos ruta para su degradación y hay que tomar decisiones inmediatas y urgentes. Si nosotros estamos pasmados por la enorme cantidad de basura que vemos, la gran preocupación es incluso por la mucho mayor cantidad de basura que no vemos y sobre las cuales no hay barrera de protección. No pueden nuestra piel, nuestra nariz, no puede nuestro sistema digestivo pelearse con ellos, porque son tan pequeños que atraviesan barreras y terminan siendo un factor importante de morbilidad. Y muchas de las enfermedades modernas, muchas de las patologías y de las morbilidades que viven los sistemas de salud a nivel planetario y en nuestro país también, están asociados a la presencia de plástico. Para entrar en un macroenfoque, Luis, quisiéramos saber cuáles deberían, según el enfoque de tu experiencia, ser las prioridades ambientales del próximo gobierno. Bueno, nosotros separamos acciones inmediatas, urgencias y prioridades. Para nosotros, el movimiento ambiental estableció 5 acciones inmediatas en un documento que elaboró la
Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y que dimos a conocer ya hace semana y media, 2 semanas. La primera prioridad para nosotros, o sea, acción inmediata es impunidad cero. Hay que judicializar los casos de delitos ambientales mayores, sobre todo aquello en el que el propio Estado ha sido un promotor del delito. Y tenemos infinidad de casos. De hecho, nosotros hemos identificado 15 casos que ya están siendo sometidos. Hoy mismo hay una rueda de prensa en la Fiscalía Ambiental donde hay se va a hacer un sometimiento formal al ministro de Medio Ambiente y al proyecto Ritz-Carlton por la violación en la zona de Boca de Yásica, pero hay casos en curso sobre Sierra de Bauruco, sobre Valle Nuevo, sobre la ocupación en las dunas de Baní, sobre la violación en el Parque Nacional Cotubanamá. Ahí hay 2 tipos de violaciones, además de un permiso ilegal dado de manera prevaricadora. Sobre el caso de Los Tres Ojos, son 15 casos que se van a llevar, esos independientemente de lo que vaya, de la iniciativa del gobierno, pero para nosotros es importante que haya una vocación de impunidad cero en materia ambiental. Lo segundo es la restauración inmediata de ambientes degradados, forzando a los causantes de aquella degradación a asumir la responsabilidad financiera de su restauración, tal y como establece la ley. Volvemos sobre Bauruco, sobre Valle Nuevo, volvemos sobre la alta destrucción en la zona del antiguo Parque Manolo Tavares y otros casos. El tercer elemento es una atención prioritaria al problema de las áreas protegidas, frenando las autorizaciones irregulares que ha habido en Diego de Ocampo, la restauración del Parque Manolo Tavares, la exclusión y eliminación de estos cultivos intensivos en Capital, mano de obra y manejo en Valle Nuevo, en el Manolo Tavares, el Manolo Tavares ya no es parque, en el Parque Luis King, en el Francis Camaño, en Los Haitises y en otras áreas. La cuarta, para nosotros, además de acción inmediata y de urgencia, es prioridad y debe ser prioridad para el Estado, para la nación dominicana y sobre todo para el sector ambiental, es ajustar las políticas de desarrollo al territorio. Son políticas de desarrollo territoriales basadas en el ordenamiento territorial que deben generar y conducir a una ley de ordenamiento territorial que está en el Congreso, se ha discutido durante muchos años, se ha deformado cada vez que está a punto de aprobarse, porque los pequeños intereses la matizan. Pues ajustar la política al territorio implica dar prioridad primero y antes que nada al recurso agua, de tal manera que ninguna actividad que ponga en riesgo un recurso que ya es estructuralmente escaso como el agua, y ante el cual tenemos grandes fragilidades, porque todas las oscilaciones climáticas, tanto las de sequía como las de eventos especiales, se convierten en desgracias sociales para nosotros por el deterioro ambiental. Entonces no es verdad que yo puedo pensar que voy a salir de la crisis del coronavirus desarrollando una minería arriba de la presa de Sabaneta en San Juan o de Sabanayegua, o comprometiendo el agua de los ríos Joca y Neita que constituyen el Artibonito y toda la región noroeste, o comprometiendo la presa de Monción, o peor aún, expandiendo Barrigol hacia la Loma de los Siete Picos, instalando su presa de Cola en Peralvillo y comprometiendo las aguas del Gran Santo Domingo y de la sabana de Guabatico con la expansión minera. O sea, si vamos a desarrollar la minería, hay que pensar los lugares de tal manera que no colida con el manejo del agua. Y el quinto de estos elementos está asociado a la recuperación del papel institucional del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente se ha convertido simplemente en un lugar para el escarnio. Allí la capacidad de decisión técnica ha sido anulada por las decisiones antojadizas, napoleónicas y siempre interesadas del actual ministro. Han sido desarticulados los mecanismos de decisión, se ha roto la cadena de estudio y de seguimiento. Muchos de los técnicos más capacitados que han planteado opiniones contrarias a la del ministro en asuntos técnicos, por ejemplo, le dicen, mire, tal proyecto no es viable porque viola la ley o porque afecta tales recursos, el ministro simplemente los cancela o los ningunea y los coloca en roles secundarios, de tal manera que se ha convertido en un escándalo. Entonces hay que recuperar la institucionalidad
y sobre todo el espíritu de trabajo de uno de los conjuntos del Estado que tiene mejores técnicos y técnicos más identificados y mejor comprometidos con la naturaleza de su trabajo, porque el sector ambiental es un sector que ama lo que hace y es un sector altamente tecnificado. Entonces, esas 5 prioridades, fíjense que acciones, prioridades y urgencias a veces se mezclan. Si me dirían cuáles son las prioridades para el Estado dominicano, miren, la primera prioridad es el ordenamiento del territorio, porque sin ordenamiento del territorio no resolvemos el problema de los desechos, que es urgente. Sin ordenamiento del territorio no abordamos el problema de empezar a dar respuesta al problema del agua, que es urgente, inmediato y prioritario. Sin el ordenamiento del territorio, el problema de la producción se convierte en una crisis y seguimos discutiendo si el problema, o sea, si podemos o no, si tenemos o no futuro agrícola, porque tenemos un problema del agua, estamos convirtiendo terrenos de categoría 1 en terrenos urbanos, de categoría 1-2 en terrenos urbanos, y sin embargo, estos terrenos de producción que estamos eliminando, los estamos compensando con la expansión de la ganadería en la alta montaña, que debe ser productora de agua. Luis, brevemente, para que podamos hacerte muchas preguntas, ¿crees que el mayor problema medioambiental en República Dominicana es administrativo o legislativo? Mira, hay un problema real de gestión en la cual, al no haber una ruta de consecuencias sobre el delito ambiental, hay un problema de que el principal órgano de gestión de los recursos ambientales, que es el ministerio, se ha convertido en el principal delincuente ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente ha promovido los delitos ambientales y bajo esa línea es imposible tener enfoques estratégicos. Después, ¿qué es lo otro? Que hemos sustituido la realidad por la propaganda. Nosotros creemos que si le decimos al país que sembramos tantos millones de plantas y recuperamos tantas cuencas, esas cuencas y esas plantas van a salir como por milagro si las sembramos en los periódicos. Y en los periódicos estamos teniendo una realidad que es contradictoria. Mientras estamos golpeando los sistemas de producción acuífera, porque estamos eliminando de manera muy intensiva y creciente la masa forestal, sobre todo los bosques nativos, y estamos sembrando de manera inadecuada donde no se debe, le estamos diciendo al país que nos hemos recuperado. En el informe que llevó el país a París se dice que ya nosotros prácticamente habíamos conjugado el problema forestal y el ministerio llegó a decir que tenemos un 43% y casi que estamos en un 50% de cobertura forestal y que superamos las metas, cuando todo el mundo sabe que estamos frente a un problema serio. Nosotros necesitamos complementar el sistema de leyes, pero si el sistema de leyes no está ajustado, no hay un arreglo institucional que respete, que tenga un régimen de consecuencias y un seguimiento real. Mire, más del 95% de los problemas ambientales actuales no existieran si se aplicara la ley de medio ambiente como ella tiene que aplicarse. La tormenta reciente, Luis, ¿dejó un saldo positivo para el tema agua, para la agricultura, para la biodiversidad? ¿O seguimos todavía en esa preocupante escasez de agua? Desde el enfoque de ustedes, las autoridades han dicho que ahora tendrán más agua desde la presa para el acueducto, pero ese es un tema y hay muchas otras cosas que no se derivan necesariamente del agua de un acueducto. Mire, hay que ser muy inocente primero para creerle a las autoridades. Las presas no producen agua. Las presas captan el agua que se genera en la cuenca. Y si las cuencas están deterioradas, no vamos a tener agua. Este fenómeno que estaba todo el mundo viendo muy alarmado con la presa de Rincón, de Cabral o Rincón, con la laguna de Cabral o Rincón, lo único que nos está indicando es un alto nivel de deterioro de las cuencas, que hace que los periodos de sequía encuentren un ámbito fragilizado y sea mucho más grave, y que los periodos de lluvia tengamos torrencialidad, baje una enorme cantidad de lodo, baje todo el agua junta y en vez de infiltrarse lentamente, luego para garantizar su función social y ecológica. Una cuenca sana, una pequeña cuenca sana, retiene más agua que todas las presas juntas que hay en el país. Nosotros necesitamos un sistema de pequeñas presas para aprovechar al máximo las aguas, pero ojo, las presas no producen, almacenan agua. El ciclo hidrológico lo hemos alterado
en República Dominicana con la deforestación. Porque si bien es cierto que las precipitaciones, las lluvias, no dependen tanto de condiciones locales, la condensación de agua es totalmente dependiente del estado forestal, la infiltración de esas aguas depende demasiado de la calidad del suelo. Y déjame decir esto, y el Estado Dominicano vive mintiendo al país, porque en vez de decir cuál es la realidad, quiere estar presentando un nivel de eficiencia que no tiene. Y eso lo han hecho todos los jodidos gobiernos. Entonces, al mentirle a la sociedad ve cómo se va agudizando un problema que necesita política, que necesita incorporación social para poderlo solucionar, pero no lo va a solucionar porque el gobierno ya lo solucionó. Carvajal, se nos va el tiempo y quisiera hacerte una pregunta para mí clave, porque en tu discurso, en las 5 prioridades, en los 5 grandes temas de ustedes, hay un punto final, el quinto, y es que parece que las actuales autoridades medioambientales no son santos de la devoción del sector ambiental del país. Incluso cuando tú discurres para el sector agua y todavía amplía más, parece que no hay sintonía del movimiento medioambiental y las actuales autoridades. Pero el movimiento ambiental tiene meses pidiendo la cancelación del ministro. Pero y lo vamos a meter en la justicia. Ahí voy. Yo veo que hay una inquina. Pero hay un nuevo gobierno el 16 de agosto, ahorita, pasado mañana se puede decir. Entonces te pregunto cuáles son las expectativas del movimiento medioambiental, si se va a sentir más cómodo, incluso están sonando nombres. Se da como un hecho que Orlando Jorge Mera va a ser el próximo ministro de Medio Ambiente. Entonces, dime, las expectativas de ustedes ante el gobierno del PRM, ¿va a cambiar las cosas? Mira, el movimiento ambiental tiene 3 características. Primero, es persistente. Lo segundo es que es independiente de las decisiones de carácter político, pero es muy optimista. Y nosotros estamos apuntando a que cualquier cosa que no sea Ángel Esteves debe ser mejor que Ángel Esteves. Aunque ya una vez nos equivocamos porque siempre pensamos que no iba a haber alguien peor que Bauta y llegó Esteves. Es decir, nosotros esperamos que por lo menos el nuevo gobierno asuma algunos de los componentes de los que ellos prometieron en términos ambientales. Pero de hecho van a estar más cómodos ustedes, seguro. Es probable, o sea, nosotros esperamos que el gobierno se abra. Si se abre a tomar decisiones pertinentes, va a contar con la colaboración del movimiento ambiental. Allí donde mantenga decisiones que sean contrarias al interés del país, nosotros vamos a tratar de hacerle las aclaraciones y cuando insista vamos a confrontarlo. O sea, el movimiento ambiental espera que sí, que las políticas ambientales cambien, que pueda haber una ruta de comunicación. Comunicarse no quiere decir ni siquiera que nosotros estamos esperando que él le haga caso al movimiento ambiental. Óyeme, que abra los oídos para que podamos discutir los grandes problemas. Hasta ahora el movimiento ambiental ha demostrado su vocación de participación y participar para nosotros no significa ni espacio, ni cargo, ni puesto, ni prerrogativa, sino que las políticas que hemos estado defendiendo se lleven a cabo. Ojalá que el nuevo ministerio lo primero que haga sea eliminar todas las autorizaciones ilegales que dio el ministro anterior. Ojalá, si anuncia eso y decide reorganizar el ministerio, ya habrá una buena señal. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis. Siempre es agradable escucharte, un hombre tecnificado y con mucha profundidad en sus argumentos, así que vamos tomando todo el conocimiento para entender los procesos, ahora en procesos de nuevas leyes, en demandas de otras y en un cambio que ojalá coincida con los intereses ambientales que ya el análisis de todos los sectores ambientales ha permitido observar. Así que gracias, Luis. Así despedimos esta entrevista. Gracias, Nelson.